Estado de México y director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, a Juan Carlos Villarreal Martínez. Con el gusto de saludarte, Juan Carlos, bienvenido. Preguntarte hasta dónde deben de estar los familiares de un político para que sin caer en una cuestión polémica, en una cuestión que pueda llegar a ser, que pueda abrir la puerta a la corrupción. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Yo creo que el principal límite debiera ser el que marca la ética en el servicio público. Y dicho esta definición, ¿qué entendemos por ética? Si la ética tiene que ver con el buen hacer, tiene que ver con la toma de decisiones a partir de valores, entonces me parece que no debiera sorprender a nadie que el hijo de un médico sea médico, el hijo de un ingeniero sea ingeniero, pero en temas de política, el hijo de un político debe de traducir esa aspiración en una legítima aspiración, quiero decir, en una trayectoria propia. Creo que ahí sería la primera distinción. Cuando los actores políticos no provienen de una trayectoria propia, sino que heredan del padre estos méritos, me parece que ya transgredimos esta parte de la ética pública. No tendría nada de raro que el hijo de un expresidente se ocupe de actividades políticas, sí, solo sí, su trabajo político haya sido por todos conocido, que su trayectoria amerite los cargos, pero cosa muy distinta es que le hereden un cargo, como sucedió recientemente con uno de los hijos del presidente que ocupa la secretaría más importante dentro de su partido. Tampoco me parece que es reconocible, es dable como una conducta ética que se hereden a familiares posiciones como si se tratase de dinastías heráldicas. El caso más conocido es, por supuesto, el de la exsecretaria de Gobernación, quien es hija de una comadre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que no solamente ella, sino que su hermana también está buscando ahora una posición en la administración pública de la Ciudad de México, pues pone de relieve que hay límites que en este caso, por supuesto, no se han respetado. Fíjate qué interesante esto que planteas. Trayectoria propia. Y me parece que ahí, en la reflexión que hacemos, creo que los políticos, o por lo menos en la carrera política de muchos personas, muchos que ahora están llegando y que se están encumbrando, no hacen esta reflexión de la trayectoria propia, porque realmente si nos pusiéramos a analizar qué trayectoria propia tienen, pues sería mínima, por mencionarlo menos. Pero yo me pregunto, el hijo del político, y aquí la pregunta es, ¿para qué lo van a hacer? No va a ser necesario labrarse una trayectoria propia porque, pues, ¿para qué? Si mejor ser el hijo del presidente o sobrino o yerno o padrino, qué sé yo, va a ser más fácil llegar al puesto, me van a tener un hueso, me van a tener ya guardado eso, en vez para qué me hago una trayectoria propia. ¿Eso no le resta a la política, al político en sí, al ejercicio de la política? Oh, claro que sí. En un libro ya clásico, libro de los 80s, Roderick Aycamp escribió un libro que se llama La formación política en México. En este libro, Roderick establece que hay 3 elementos que socializan la política y que son muy claros para el momento que describe el texto, que son la familia, los amigos y la escuela. Es decir, quien se involucra en actividades públicas, políticas, tiene su antecedente en la familia, que es el caso que estamos viendo, en los amigos, cuando por alguna coyuntura el amigo se vincula al poder y te ayuda, o en la propia escuela, aquellos compañeros de banca que te dan el jalón en un momento determinado. Estos 3 elementos de socialización, si lo vemos a la luz de lo que tú planteas, bueno, tienen una explicación para algunos casos, pero es muy distinto cuando tu poder se hereda de un apellido, que este apellido trasciende en generaciones, como las imágenes que estamos viendo. Y ahí en el caso de los del Mazo, déjame decirte que todavía hay un pariente más, que fue el
digamos, el bisabuelo de Alfredo del Mazo, que fue presidente municipal de Atlacomulco. Es Fíjate. decir, en el caso de ellos es una cuarta generación de políticos. Pero volvamos al caso reciente. En el caso reciente, en el 2015, Esteban Díaz escribió un libro que se llama Los Dueños del Congreso. En este libro relata a las familias que ocupan cargos en la Cámara de Diputados, y es muy destacable el nombre de Pablo Gómez, por ejemplo. Pablo Gómez, su esposa, sus hijos y demás familiares que hoy nuevamente repiten en el poder público justamente por esa relación personalísima con quien ocupa la presidencia y que les da la posibilidad de llevar a todos los suyos sin el menor decoro en el mismo periodo de la administración pública, como si se tratase de cargos, nuevamente insisto, de carácter heráldico, ¿no? que se van transitando de generación en generación con el único requisito de portar un apellido. Claro. ¿Qué candados deberían de existir? Sí debería de haber candados para evitar eso, porque yo siempre pongo el ejemplo, pues qué mal o cuál podría ser tu pecado ser el hermano de un presidente, pero yo tengo la experiencia, tengo los títulos, tengo el conocimiento para llegar a ese cargo, pero no puedo por ser el hermano, ¿no? El hermano o el hijo, qué sé yo. ¿Hasta dónde debería de haber candados para que en el ejercicio de la carrera de la administración pública puedan existir estos familiares en el gobierno? Yo creo que la propia ley lo establece, hay mecanismos en la propia legislación que dicen que parientes consanguíneos hasta tal grado no pueden formar parte de la administración. Pero déjame decirte que hay trampas, ¿no? En el caso de la presidenta del INAI, ella no puede contratar a sus parientes personalmente, pero está documentado que hubo intercambio con miembros de la Suprema Corte de Justicia que accedieron a darle posiciones a parientes de Tadei, y Tadei por su parte recibió a los de la Suprema Corte en el INE, con lo cual pues estos límites se borran por completo. Es muy conocido también que el inicio de la trayectoria política se ha secundado por un tutor que no es más que el amigo de tu pariente, que te permite acceder a los cargos, pero que básicamente sin ninguna trayectoria propia les van creando, digamos, su carrera, ¿no? Entonces, creo que sí debiera haber una limitante, y esta limitante debiera ser más en el orden de los partidos políticos. Los partidos políticos son, creo que, los instrumentos de representación en donde esto debiera regularse de mejor manera. Creo yo que con que no se puedan ocupar cargos en la administración pública siguiente a quien detentó el cargo superior, sea presidente municipal, en el caso del Congreso, de los integrantes del Congreso, claro, y en el caso de los gobiernos federales también sea algo así, creo que iríamos avanzando en esta dinámica. Claro, ¿cómo entonces, bueno, estos candados que tú comentas, sí insisto, sí debe de haber mecanismos, como bien comentas, ya la ley lo establece, o algunos puntos de la ley ya lo establecen. ¿Ves que en este futuro próximo que tenemos, viene una elección para renovar, dicen, el Poder Judicial? ¿Ves que se pueda evitar esto, que podamos empezar a salir? Yo veo de pronto en los congresos, me llama mucho la atención que los diputados que llegan, sí, justificando el voto popular y bla, 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 pero muchos de los diputados tienen de asesores, entre comillas, a sus hermanos, a sus esposos, a sus esposas, y ahí los ves de arriba para abajo con el sueldo de diputado y con el sueldo de un asesor, inclusive algunos hasta asesores parlamentarios. Entonces, ¿cómo en el corto plazo, qué se puede hacer? ¿O cómo ves que el Estado mexicano pueda frenar esto? Difícilmente, ¿no? Difícilmente, a pesar de que hay una reforma ahí electoral en puerta, que medio ahí se ha puesto sobre la mesa, pero pues hasta ahí. Pero me parece, y no sé si coincidirás, pues parece que no hay muchas ganas de frenar esto, Juan Carlos. No, por supuesto, no hay ninguna intención de frenarlo. De hecho, uno de los argumentos que escuchábamos hace un momento, particularmente del senador Monreal, señalaba que los mayores lastres en nuestra política era la corrupción y el nepotismo. Y bueno, justamente
de lo que se le acusa a él y a su familia en diversos medios de comunicación. Digamos, los casos más recientes tienen que ver con el argumento central que dio pauta para la reforma al Poder Judicial, que el argumento era que un porcentaje muy alto de la Suprema Corte tenía vínculos de parentesco entre varios de los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Que el juez colocaba a un primo, claro, colocaba a un hermano, colocaba a un hijo, digamos. Si ese es el argumento que permite renovar al Poder Judicial, bueno, ese mecanismo, si lo pasamos al Poder Ejecutivo y lo pasamos al Poder Legislativo, por supuesto que no superan ninguna prueba. Es el común denominador, lastimosamente, de nuestras élites políticas. Ahora, ¿cómo corregirlo? No hay otra manera más que con ética y valores que se puedan trascender de la escala de lo familiar a la escala de lo reglamentario. Y en la escala de lo reglamentario me parece que unos responsables centrales son los partidos políticos. Y los otros, a través, me parece, claro, de códigos de ética. El código de ética podría ser un muy buen instrumento, que se establecieran códigos de ética que puntualmente limitaran estas cosas en el amparo del servicio público, que hubiera un carácter no solamente en la escala de lo ético, sino también en la escala de lo denunciable, que habiendo el código, y si se violan estas disposiciones en el código, exista la posibilidad de que alguien pueda denunciarlo y que alguien pueda investigarlo, porque de otra manera la complicidad en nuestro sistema político es lo que ha permitido que esto sea un lastre que venimos cargando desde hace varias décadas. Terrible, terrible. Corrupción y nepotismo, que ahí están, la puerta se abre. Juan Carlos Villarreal Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a debate. Te agradezco esta charla y nosotros vamos a ir a una breve